Amados, aún en la tempestad, Dios tiene el control total y absoluto. Acompáñame al pasaje bíblico de hoy, en el Evangelio según Juan, en el capítulo 6, y vamos a leer los versículos 16 al 21. Evangelio según Juan, capítulo 6, versículos 16 al 21. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar
y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Hermanos, 25 a 30 estadios son aproximadamente 5 a 6 kilómetros de distancia. Y vamos a subrayar lo que dijo el Señor Jesús: yo soy, no temáis. En la Biblia aparece cerca de 365 veces una expresión de parte de nuestro Señor: no temáis, no tengan miedo, tranquilos, no se afanen. Una vez por cada día del año, la palabra de Dios nos enseña que no debemos temer. Es confortante saber que el Señor es el yo soy, el gran yo soy, el Dios eterno, y Él siempre está con nosotros. A base de ese pasaje bíblico, vamos a analizar 6 lecciones bíblicas: cómo enfrentar la tempestad. Primera lección, primer principio: la providencia de Dios nos gobierna. Y por favor, acompáñenme al Evangelio según Mateo, en el capítulo 14, que él también hace mención a este evento. Y en el versículo 2 podemos leer, Evangelio según Mateo, capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. El mismo Señor Jesús hizo entrar a esa barca a sus discípulos y él lo mandó a la otra ribera. ¿Y ustedes no creen que él sabía que iba a estar después de 5 a 6 kilómetros una tormenta, una tempestad? Esa tempestad al Señor Jesús, no lo tomó de sorpresa. Fue su providencia. Y él sabía qué estaba haciendo. Mis amados hermanos, porque a veces Dios diseña una tempestad, o si no, Él permite que pasamos por ella. Como segundo principio, quiero mencionar que el plan de Dios nos hace crecer. El plan de Dios era que sus discípulos pasan por esa tempestad. Al igual
¿Quién de nosotros no ha vivido una tempestad? ¿Y dónde hemos aprendido más? En tiempos de necesidad, de carencia, de tribulaciones, o en tiempos de abundancia, de gozo. Vamos a ver qué dice el salmista en el versículo 4, perdón, en el Salmo 4, en el versículo 1. Respóndame cuanto clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste enchazar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Ensanchar quiere decir crecer espiritualmente, ¿verdad? Y fíjense, hay en la vida tormentas, tempestades que corrigen y hay tormentas que perfeccionan. ¿Quién no conoce de nosotros el relato bíblico de Jonás? Jonás pasaba 3 días no necesariamente en un resort de 5 estrellas. Pasaba dentro de un pez grande. ¿Y por qué pasaba por esa tormenta? Porque estaba fuera de la voluntad de Dios. Levantó esa tormenta para corregir a Jonás. Porque el Señor mandó a Jonás a un lugar para evangelizar y él se fue a otro lugar porque no quería inmiscuirse con esa gente. En Nínive, usted conoce perfectamente bien el relato. Pero en este caso que estamos viendo hoy, los apóstoles, los discípulos, perdón, no estaban fuera de la voluntad de Dios. Los discípulos obedecían al Señor Jesús. Entonces, esa tempestad que levantó el Señor, la permitió y la levantó para que los discípulos crecieran. Alguien ha dicho alguna vez, la fe es como un rollo de película. Los jóvenes ya no se recuerdan cuando nosotros tomamos las fotos con nuestras cámaras. Cuando terminó el rollo de película, entonces lo llevamos a revelar. Y esperamos cómo salieron la foto. Hoy con todas esas cámaras modernas ya tú ves enseguida, otra se repite, no pasó nada. Allá, esa película, ese rollo de película tuvo que ser revelado en oscuridad para luego entonces poder del negativo sacar una foto. Fíjense, ¿y cuál se comporta nuestra fe? Nuestra fe se revela en ansiedad, en oscuridad, en pruebas, ¿verdad? Son sinónimos de oscuridad. Pero precisamente el Señor Jesús quería que sus discípulos crecieran en esta tormenta. Tercera enseñanza. ¿Qué estaba haciendo Jesús mientras los discípulos remaban? Él estaba solo en una montaña, orando. Y en Mateo, en el capítulo 14, el versículo 23, despedido la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche, estaba ahí solo.
Eso es importante, mis hermanos amados. Jesús estaba orando, pero aún así, él estaba viendo a los discípulos en el problema que él sabía que iban a estar. Lo podemos ver en el Evangelio según Marcos. Y ese relato se encuentra en todos los evangelios. Vamos por favor al Evangelio según Marcos, en el capítulo 6, Marcos 6, en los versículos 47 y 48. Dice el evangelista lo siguiente: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra, orando, como dije. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Fíjense, aún el Señor estaba orando, y seguramente también estaba orando por ellos, para que le dé fuerza su fe, valentía, que soportaran esa tempestad. Él los vio en la noche. Parece tenía también una visión nocturna, ¿verdad? Por supuesto que sí. Y estaba viendo en qué problema se han metido allá, y él la mandó para allá, y están desesperados, están fatigados, están cansados, están remando, y el viento levanta más las olas. Y él se acerca, y cuando se acerca, como dice el Evangelio según Juan en el versículo 20, mas él les dijo: yo soy, no temáis, no tengan temor, yo soy el gran yo soy el Dios eterno, yo soy el Creador. Y más, el Evangelio según Mateo, en el capítulo 14, en el versículo 24, vemos que él dice a los discípulos: tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermanos, aún Jesús estaba orando mientras los discípulos estaban remando en esa tempestad. Sube la pregunta, y esa es la cuarta enseñanza del pasaje de hoy: ¿por qué Jesús esperó? Porque el versículo 25 del Evangelio de Mateo 14, capítulo 14, nos dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia estaba entre las 3 y las 6 de la madrugada, cuando la noche es más oscura. Y ellos ya estaban remando en la noche, cuando estaba oscuro. Por lo menos tenían como unos 6 horas luchando contra esa tempestad, remando contra el viento. Jesús no los ha olvidado de ninguna manera, en ningún momento. Ellos se han olvidado de Jesús. ¿Por qué tenemos que recordar el contexto? Jesús acaba de hacer, en el relato bíblico anterior, la alimentación milagrosa de 5,000 personas. Y más, en el versículo 12 del capítulo 6 de Juan, dice:
Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y el versículo 13 dice: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. 12 cestas, una cesta para cada discípulo. Cada discípulo en esa barca tenía una cesta con los pedazos sobrantes. Y ahora se encuentran en esa tormenta. ¿Qué ha dicho el Señor? Vayan a la otra ribera. Y Él mismo la puso en esa barca. Él no los dijo: vayan nadando, vayan flotando. Él nunca prometió un viaje agradable, pero sí les dijo: vayan a la otra ribera. Yo les voy a seguir y encontrarme con ellos, con ustedes. Yo creo lo que el apóstol Pablo nos ha enseñado en la primera carta a los tesalonicenses. La primera carta a los tesalonicenses, los apóstoles, los discípulos, no han practicado en este momento. Y la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 18, nos enseña lo siguiente: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amados, sea la situación en la que nosotros nos encontramos, la aflicción, la prueba más grande, debemos en todo momento dar gracia a nuestro Señor. Porque si Él no ha facilitado esa prueba, si no lo ha permitido, vamos a decirlo así, es por un propósito Él tiene. Y su propósito siempre es que nosotros crezcamos en las pruebas. Isaías capítulo 30, en el versículo 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. El Señor Jesús esperó, no para ser cruel, sino para tener piedad, mis hermanos. Dios espera que nosotros esperemos en Él. Dios quiere que desarrollamos paciencia, porque como dice la Escritura, las pruebas causan paciencia, nos lleva a paciencia, ¿verdad? 5. La quinta enseñanza, el quinto principio bíblico es: estoy protegido por su poder. Y si volvamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 20, vemos claramente: yo soy
no temáis. Ese yo soy, es el eterno yo soy, es una expresión divina, ¿verdad? Es la presencia divina, eterna, que ese eterno yo soy que era ayer, que es hoy y será mañana. No temáis, no se preocupen, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios nunca nos llevará o nunca nos lleva a donde la gracia de Dios no nos puede alcanzar. Y es la gracia de Dios que nos mantiene. Eso sabemos por la fe y por las pruebas que hemos vivido en nuestra vida. Y Dios siempre nos ayudó de salir de ello, porque Él nunca nos pone en pruebas mayores que no podemos superar, que podemos vencer. Los discípulos estaban bajo el poder del yo soy. Y recordemos una vez más, Él los dijo, Él los mandó hacia el otro lado, hacia la otra ribera. Y el último principio, la última enseñanza del pasaje bíblico de hoy es que Dios me guía con su propósito. Él los llevó a la orilla porque cuando vemos en el versículo 21 de Juan 6, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. El resultado del Señor era inmediatamente. Para Él ni el espacio ni el tiempo es un problema. La respuesta cuando el Señor Jesús entró a la barca, primero fue gozo, alivio, alegría de los discípulos. Inmediatamente llegaron donde el Señor ha dicho que iban a llegar. Eso nos enseña que el Señor controla las vidas que son entregadas a Él. Y en el momento que nosotros entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, Él toma control de nuestras vidas. Él nos dirige, Él nos guía. Las tormentas, las tempestades representan al mundo. En ningún momento Él ha dicho a los discípulos que iban a tener un viaje placentero, pero sí les dijo que van al otro lado del mar de Galilea. La tormenta representa al mundo. Y Dios nos prometió que en el mundo vamos a tener aflicciones, pruebas. Y Dios cumple en todo momento sus promesas. Pero inmediatamente con ese amor, con ese cariño, nos dice, no temáis, no se preocupen, no tengan miedo. Yo he vencido al mundo. Hermanos, lo que Dios quiera y el Señor quiere es que vivamos, sea la condición nuestra, sea la prueba, la condición nuestra,
que vivamos en paz. Pero sabemos que solamente nuestro Señor puede ser nuestra paz. Porque Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo sabe darlo. Sino, hermanos míos, tenemos que vivir en esa paz divina que sobrepasa todo entendimiento.